Nuevamente le damos la bienvenida a todos los audios oyentes que nos están escuchando en este momento. Queremos desde ya agradecer que nuevamente han decidido escucharnos. Continuamos como siempre con el estudio de la Biblia, respondiendo a inquietudes bíblicas, y seguimos con el estudio sistemático. Hoy nos va a tocar Mateo capítulo 1, así que invito a todos a buscar sus Biblias, a buscar en Mateo capítulo 1. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 18, pero antes de comenzar vamos a tomar un tiempo para orar, y le voy a pedir a Luis si puede orar. Nuevamente estamos los cuatro reunidos para estudiar este pasaje. Luis. Bendito Dios y Padre Celestial, te queremos dar muchísimas gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo que nos estamos haciendo para compartir de tu palabra, Señor, para que cada una de las personas que estén del otro lado, Señor, escuchando, puedan realmente tener un corazón dispuesto, Señor, para poder escuchar tu palabra, recibirla, apropiarse de ella, Señor, y realmente vivirla, Señor. Te queremos pedir que nos estés dando luz para poder estar escudriñando tus escrituras, Señor, y realmente decir lo que la Biblia dice, Señor. Te queremos dar gracias por todo, Señor, en tu santo nombre. Amén. Bueno, muy bien, nuevamente repetimos, vamos a estar leyendo Mateo capítulo 1, mientras que van buscando allí en sus Biblias. Recordamos que en el programa anterior habíamos aprendido acerca de la genealogía del Señor Jesucristo, que habíamos leído en Mateo capítulo 1 también. Habíamos aprendido y habíamos visto cómo Cristo, el Mesías, era descendiente del rey David, de ahí a un pacto de Dios con este rey, era descendiente de Abraham. Habíamos visto esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, pero también habíamos terminado viendo acerca de José, que se nos menciona como José, marido de María, y no se nos habla de José, padre del Señor Jesucristo. Si alguno no pudo escuchar el programa anterior, puede visitarlo, encontrarlo en la página web, puede volver a escucharlo, porque hoy vamos a estar retomando un poco acerca de este tema, acerca del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y antes de pasar a hablar, le voy a pedir a Diego si puede leer el versículo 18 al versículo 25 de Mateo capítulo 1. Mateo 1:18 dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Muy bien, muchas gracias, Diego. Y hoy estamos en el 2015 después de Cristo. Y esto es importante, pero nos podemos plantear varias preguntas con respecto a lo que habíamos escuchado en el programa anterior. Cristo, Jesús, es Dios mismo encarnado. ¿Y cómo se puede explicar esto? Que Dios haya decidido venir a la existencia humana, como un Dios que no tiene tiempo decide entrar en el tiempo de la humanidad. Y Jonathan, quisiera que nos explicara un poco acerca de esto. Bueno, como se habló en el programa pasado, que tú dijiste, Nicolás, que Dios es una Trinidad, o sea, es un solo Dios que existe en tres personas. Y cuando hablamos de que el Señor Jesús, Jesucristo, vino a este mundo, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, que vino a este mundo a expresar, a comunicar al Padre, a Dios Padre, sí, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En realidad esta pregunta es un misterio: ¿cómo Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, creador del tiempo y el espacio, entra en el tiempo y en el espacio? Y bueno, la única respuesta es que es todopoderoso, todo lo puede, pero en sí lo que lo movió fue el amor, ¿sí? Venir a salvar. Por eso es su nombre Jesucristo, ¿no? Dios Todopoderoso
Salvador, ¿no? Jehová salva, ¿sí? Algo que tenemos que, mientras que va buscando ese pasaje en Filipenses, algo que queremos destacar es que Cristo no es menor que Dios Padre y Cristo no es superior que Dios Padre, sino que en la esencia es el mismo Dios. Ahí está. Y justamente en Filipenses capítulo 2, versículo 6 lo dice muy bien. Dice, Él, hablando del Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Hasta ahí vamos a leer. Está diciendo que Dios, el Señor Jesús, es igual a Dios y ha existido siempre, ¿sí? O sea, cuando decimos que Dios es eterno, estamos diciendo que para Dios no corre el tiempo, Él no se deteriora, Él no cambia, está en un continuo presente y es una continua existencia. Depende de sí mismo, tiene todos los recursos para existir en Él mismo. Todo lo otro, nosotros y todo lo que podemos observar, es creación de Dios. Dios lo trajo a la existencia. Y estamos en este marco del tiempo. Ahora viene este misterio en el cual Dios, Hijo, el Señor Jesús, se despoja de por así decirlo, de esa gloria, ¿sí? Abandona esa gloria y viene en calidad de criatura, ¿sí? Ese creador viene como criatura y viene igual, semejante a los hombres. No dice igual a los hombres, porque si no tenía que ser pecador. Él es igual a Dios, dice, pero es semejante a los hombres. Venía a esta existencia y sin pecado. Y de esto nos habla también todo lo que un poco vamos a hablar hoy del nacimiento original y demás, que bueno, que tú seguirás con él. Bueno, muy interesante lo que estamos aprendiendo en este pasaje de Mateo, y vemos allí en el versículo 18 que se halló que había concebido del Espíritu Santo, y mucho se ha hablado acerca de este nacimiento virginal del Señor Jesucristo y si María fue virgen eternamente y para siempre o qué pasó. Pero primeramente, una de las primeras preguntas que nos hacemos: ¿por qué Jesús tuvo un nacimiento virginal? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto? ¿Y por qué no nació de un acto sexual como nacemos todos nosotros? ¿Y qué piensa Dios acerca del acto sexual? Luis, quisiera que nos respondiera este tema especialmente. Muy bien, para empezar primero tenemos que decir que esto fue un acto milagroso, ¿sí? Y que tenía que ser así, era necesario que fuera de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a leer en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 14 y el 15, que dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar o en el talón. ¿Sí? Y le vamos a pedir a Jonathan que nos cuente un poquito de qué se trata este texto. Muy bien, como bien se leyó en el libro de Génesis, que quiere decir origen. Lo que está mostrando acá es el origen de Dios al crear y cómo Dios empezó a tratar con la humanidad, ¿sí? Y bueno, había solamente un hombre y una mujer, y estaban en una armonía perfecta con Dios. Ahora, el hecho es que acá cita serpiente, dice, que era, conocemos la serpiente, un animal, ¿sí? Creación de Dios, y resulta de que el enemigo de Dios, que tenemos que citarlo ya aquí, que son los actores que de a poco vamos a empezar a trabajar con ellos también, resulta que quiso destruir la obra de esa comunión perfecta que había entre Dios y el hombre, y el medio que usó fue una serpiente, ¿sí? Pero lo que está diciendo es que la simiente de la serpiente, o sea, el fruto de lo que se estaba haciendo ahí, que fue el pecado, o sea, la desobediencia de Dios, del hombre, perdón, para con Dios, trajo realmente que el pecado entre en el mundo. Y con el pecado entró la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación con Dios. Es muerte espiritual y es muerte física, ¿sí? Entonces, el hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para tener una comunión eterna con Dios, pero el hombre se cayó de eso, se desligó de eso. Y aquí vemos la promesa en el versículo 15 que dice: pondré enemistad, está hablando la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el talón. Está diciendo que al solo a través de la mujer, o sea, del fruto que iba a proceder de la mujer, sin una relación sexual, sino que iba a ser un milagro de Dios, que solamente de la mujer podemos decir una relación, algo
un nacimiento que fue asexuado, pero no es así, porque fue Dios que obró un milagro ahí para que naciera. De ahí iba a venir el libertador que iba a destruir la simiente, o sea, el fruto que trajo la serpiente. Todo esto que es el mal y que la Biblia nos dice más adelante, en 1 Juan, que el Hijo de Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, a contrarrestar todo esto, ¿sí? Y bueno, son conceptos que de a poco lo vamos a ir viendo y vamos a ir profundizando en ellos. Bien, así que cuando en Génesis dice que iba a establecer enemistad entre la serpiente y la mujer, no se está refiriendo a que la mujer le va a tener miedo a las víboras que hay en el campo o a veces aparecen en la ciudad, sino que se está refiriendo a toda esta parte espiritual, donde de la descendencia de una mujer, por el obrar divino de Dios, Dios iba a establecer que Jesucristo destruyera todas las obras del enemigo. Exacto. Y estuvo muy bueno ese concepto que nos hablabas al principio, que Dios creó hombre y mujer. No encontramos en ninguna parte de la Biblia un tercer sexo que hoy en día se está manejando. La Biblia es clara, somos hombre, somos mujer. La Biblia es clara en ese asunto. Pero en el versículo 18 termina hablando allí que concibió, dice, del Espíritu Santo. Y se introduce este tema del Espíritu Santo que en algunas iglesias hoy en día se está bastante renombrado. Y queríamos saber, Diego, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo actuaba en este momento en Mateo capítulo 1 que se nos narra? ¿Cómo actúa hoy? Diego. Bueno, el Espíritu Santo básicamente es aquel que los hijos de Dios conocemos como la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Hace un ratito hablábamos de lo que era la Trinidad. Básicamente es eso, ¿no? De que Dios es uno en esencia y son tres personas: Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y la tercera persona es justamente el Espíritu Santo, ¿no? Vale aclarar también, que no lo acoté en su momento, pero es bueno decirlo, que no estamos hablando de tres dioses, ¿sí? Sino que son tres personas, ¿no? Una deidad. Tampoco estamos hablando de que los tres forman un Dios, sino que cada uno de ellos es Dios mismo en su totalidad y a su vez son una unidad, ¿sí? Es un poco difícil de entender. De hecho, la doctrina de la Trinidad, yo creo que es un tema que debiera ser estudiado en profundidad, ¿no? Y en parte tiene su misterio que no vamos a poder comprender, y que no alcanza, bueno, con un simple resumen como estamos dando ahora, pero vale, ¿no? Para dar un pantallazo del tema. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no hablamos entonces de una fuerza, o no hablamos de un poder como algunos hoy lo quieren hacer ver, ¿sí? Muchos tienen ese concepto de que el Espíritu Santo es algo así como un poder o una fuerza que emana de Dios. No, el Espíritu Santo es mostrado en la Biblia como un ser propio, ¿no? Como una personalidad propia. El Espíritu Santo es mostrado en la Biblia, ¿no? Como un ser eterno, según Hebreos 9:14, como un ser omnipresente, se ve en los Salmos también, un ser omnisciente, es decir, que todo lo sabe, y bueno, y como dice acá en el texto, en el versículo 18, un ser santo, ¿no? Es el Espíritu Santo. Todos atributos que evidencian no solo el hecho de que el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí? Sino de que se trata de un ser con personalidad, y no simplemente un poder o una fuerza que emana de otro. Un ser personal que estuvo involucrado en la creación desde el principio, ¿no? Podemos leer, hace un ratito estábamos leyendo ahí en el libro de Génesis. Si leemos en Génesis capítulo 1, cuando narra la Biblia lo que fue la creación de todas las cosas, podemos leer ahí en el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Esto evidencia no solo su eternidad, como decíamos, sino además su deidad, ¿no? Y un Espíritu Santo que lo podemos ver accionar a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos verlo viniendo sobre los 70 ancianos que iban con Moisés en el desierto, allí en Números capítulo 11. Podemos verlo en Sansón, por poner ejemplos de algunos personajes, ¿no? En diferentes profetas, como es el ejemplo de Zacarías, por ejemplo. Sobre el rey Saúl, seguramente sobre el rey David, que todos recordamos cuando David ora a Dios ahí en el Salmo 51, que le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Un Espíritu Santo que es el encargado, además sabemos, de inspirar las Escrituras que hoy tenemos y que conocemos como la Biblia, ¿no? Porque si bien decimos que cada libro tiene su autor humano, como decimos que sobre este Evangelio escrito por Mateo, también afirmamos plenamente que cada una de las palabras provenientes
de la palabra de Dios son justamente de Él, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que las inspira. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que ninguna parte de las Escrituras provienen en sí de los hombres en sí mismos. No provienen de una inspiración del hombre en sí mismo, sino es la inspiración o bien la exhalación del Espíritu Santo de Dios. Un Espíritu Santo que hace su primera aparición en el texto del Nuevo Testamento, aquí en el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo, ¿no? Y que aparece nada más ni nada menos que interviniendo de una manera increíble, como decía Luis, de una manera milagrosa en la historia, haciendo la obra milagrosa de crear de la nada un niño en el vientre de esta mujer María. Un acto que solo Dios puede hacer, que por cierto hace evidente la realidad de que Jesús es ese Dios encarnado que vos también decías, Nicolás. Y bueno, hoy en día, en el Nuevo Pacto, vemos a un Espíritu Santo cuyas obras primordiales, lejos de ser lo que muchos suponen, como vos decías, ¿no? Que lamentablemente podemos ver que lo toman prácticamente como un sirviente de los creyentes. La tarea del Espíritu Santo hoy en día es la de convencer de pecado, es la de regenerar a las personas y la de santificar luego a las mismas, aquellas que han aceptado a Jesucristo como su Señor Salvador, moldeándolas a la imagen de nuestro Señor Jesús. Básicamente es el resumen que puedo hacer de manera rápida acerca de nuestro Dios ahí en la tercera persona de la Trinidad. Bien, la verdad que podríamos hacer un estudio solamente acerca del Espíritu Santo, cómo se lo toma hoy, cómo se lo toma realmente en la Biblia, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de este Espíritu Santo, qué es lo que más importa. Pero me quedo con dos conceptos que Diego nos decía, que es parte de una Trinidad y nosotros creemos y entendemos, y lo que la Biblia enseña es que hay un único Dios y que sí se manifiesta en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y como bien decía Diego, ninguno es más que otro, sino que cada uno tiene un rol y una personalidad distinta. Sí, y es importante entender el hecho de que cada uno de ellos es Dios en su totalidad, ¿no? Porque es un concepto que nosotros no podemos racionalizarlo por la forma que nosotros estamos hechos. Pero cada una de las personas de la Trinidad es Dios completamente. Muy bien. Y la segunda cosa que quiero enfatizar es acerca de la Biblia y esa inspiración divina y por qué creemos en este libro. Y creemos realmente que Dios, a través del Espíritu Santo, reveló a los seres humanos qué escribir, qué anotar, y que todo lo que está acá es inspiración de Dios. Por eso le creemos a este libro y hemos decidido dedicar un tiempo de estudio a la Biblia en este momento. Luego leemos allí un poquito más adelante que se nos habla de José, el marido de María, que ya habíamos visto que no era el padre biológico del Señor Jesucristo, y nos dice que era justo, un término que tal vez hoy en día en nuestra sociedad la palabra justo se toma como medio relativo, y qué es justo. Pero la pregunta esencial, ¿qué es justo para Dios? ¿Qué quiere decir la Biblia que José era justo? Jonah, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, la palabra justicia, de filósofo en la historia, ha ido mutando, ha ido cambiando. Pero es bueno que nosotros nos manejemos siempre con un lenguaje bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a estos términos y demás? Yo lo que encuentro como mejor definición de justicia es cuando uno va más atrás en el tiempo del pueblo de Israel y cuando Dios le manda sus leyes al pueblo. Entonces, en el libro de Levítico, ¿sí? Capítulo 19, versículo 15 dice: no cometerás injusticias en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y en este mismo capítulo, en el versículo 35 nos dice: no cometáis injusticia en los juicios, en medidas de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Y hay que leer con atención lo que dice acá: balanzas justas, pesas justas, y medidas justas tendréis. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. O sea, cuando uno sintetiza todo esto, está diciendo lo exacto, lo que es realmente exacto. Entonces, juzgar con justicia es juzgar exactamente en lo que es. No si una persona es rica, a favorecerla por eso, o si es pobre, también favorecerla por eso. Cuando uno estudia
los símbolos de la justicia generalmente se dice y se la expresa con los ojos vendados, ¿no? Que quiera o no, el hombre, en un conocimiento parcial de Dios, tiene algunos matices que revelan esos valores, ¿no? Que proceden de Dios, que Dios se los puso en el hombre. Y quiere decir eso, que cuando se dice que la justicia ciega es que no importa quién está delante, sino que hay que juzgar en base a la naturaleza, en coherencia con lo que fue eso realmente, con lo que fue el acto mismo, ¿no? Entonces, la palabra justicia podemos verla así, ¿no? Realmente lo que es exacto. ¿Y qué es lo exacto? Es la pregunta. Exacto es las cosas como Dios las ve. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Entonces, sin salirme del contexto, hablando del matrimonio, ¿sí? ¿Qué es lo justo? Dios creó el matrimonio, nos dice la Biblia. Y lo creó de una manera, para que un hombre y una mujer, y que se sean fieles hasta la muerte. Eso es lo justo. Cuando no se vive de esa manera, es injusto, no es exactamente lo que Dios pide, lo que Dios quiere, no es justo, ¿sí? Y la ley misma mandaba de que ante eso la pena era la muerte. El no vivir de acuerdo a la justicia de Dios equivale a la muerte, ¿sí? A la separación del pueblo, a ser eliminado del pueblo a través de la muerte en esto, ¿no? Y bueno, acá nos dice que José era justo, que José realmente sabía lo que la ley de Dios demandaba por esto. ¿Por qué? Porque entendía que María había concebido, estaba embarazada, ella estaba desposada con él, pero no habían tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿qué era lo lógico pensar, José? De que me fue infiel y merece la muerte, ¿sí? Pero sin embargo, bueno, sigue el versículo que, no sé. Bien, es interesante un poco lo que nos decía Jonathan acerca de la justicia que Dios plantea. Y claro, en un mundo donde cada uno tiene su propia justicia y donde la moral de Dios ha sido dejada afuera y se plantea la moral humana, todo pasa a ser relativo. Por eso es necesario, como bien decía Jonathan, que cuando hablamos del concepto de justicia veamos el concepto que Dios establece en la Biblia y no el concepto filósofo humano o que la sociedad esté imponiendo en ese momento. Y qué interesante eso que decía Jonathan acerca del hombre, de su pecado, de que la justicia de Dios demandaba que alguien pagara por ese pecado, por esa maldad, y que vamos a estar viendo un poco más adelante. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca del versículo 20, y dice que un ángel del Señor se le apareció a José. Algo que queremos contextualizar en este momento es que el pueblo de Dios muchas veces, por mucho tiempo, recibió el mensaje directamente de Dios, como veíamos en el programa anterior, algunas veces advirtiendo acerca de su pecado, su rebelión, algunas veces dando promesas del Señor mismo, pero habían pasado 400 años donde Dios no había hablado. Y en este momento el Señor había empezado a hablar nuevamente con las personas, habían empezado a aparecer visiones, ángeles, y queremos preguntarnos en este momento qué factor juegan los ángeles en la Biblia, si era normal que un ángel hablara a una persona, si es normal que Dios utilice a los ángeles hoy para hablarnos a nosotros, o cómo nos habla Dios a nosotros. Y quiero preguntarle a Diego acerca de esto. Diego, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de los ángeles? Antes de contestarte eso, Nicolás, yo quería volver un poquito atrás con el tema de lo que hablamos de que José era un hombre justo, ¿no? Porque allí en el texto, en el versículo 19, también nos dice, nos aclara, mejor dicho, que no quería infamar a María, ¿no? Y por eso es que quiso dejarla secretamente. El hecho de que nos diga ahí que José era un hombre justo, nos marca en cierta manera que estaba visto por Dios de una manera correcta. Pero a su vez, el hecho de que diga que no quiere infamarla, sino que quiso dejarla secretamente, nos marca la misericordia que hay en el corazón de José. Porque en realidad, si José hubiera querido seguir la ley, lo correcto hubiera sido entregar a María, ¿no? Delatarla de alguna manera, porque como decía Joan hace un rato, José en realidad debería haber pensado no que el Espíritu Santo engendró algo en María, sino que María le había sido infiel, ¿no? Entonces, una persona justa en el sentido de apegarse a la ley, ¿no? Lo que hubiera hecho sería exponer a esa mujer que le había causado un perjuicio de alguna manera, ¿no? Que lo había humillado delante de los demás. Por eso el Señor se le aparece a través de un ángel, le da un mensaje. Y bueno, y es lo que a José ahora le va a certificar el hecho de que
de que este ser que se estaba engendrando en María era el Hijo de Dios, que era el Mesías prometido, ¿no? Y que no era que María le hubiese sido infiel. Es como los paños fríos, ¿no?, que trae Dios a través de la venida del ángel a José en este sueño. Dios sigue utilizando lo mismo hoy, Bueno, paños de agua fría, mandando ángeles a hablarnos. El tema es así, vos me preguntabas hace un rato, ¿no?, si es normal que los ángeles hablen. Hablar de si es normal en las escrituras, la aparición de ángeles y la intervención con los humanos es algo relativo. Tenemos algunas apariciones de ángeles, apariciones angélicas, de seres angélicos en la Biblia, ángeles, arcángeles, tenemos menciones de serafines, de querubines, gracias. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en particular, vemos ángeles anunciando su nacimiento, ¿sí? Ángeles anunciando el nacimiento de quien era su primo, Juan el Bautista. Tenemos ángeles advirtiendo a quien fue su padre terrenal José, cuando vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero cuando Herodes manda aquella matanza general a todos los niños, José es advertido por un ángel para que deje el lugar donde estaban y que huyan de allí. Y por supuesto los ángeles también anunciaron la resurrección, si los que conocen la historia, de nuestro Señor Jesucristo a las mujeres que estaban allí en el sepulcro de nuestro Señor Jesús. Y tenemos muchísimas apariciones más de ángeles, no solo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino a lo largo de toda la Biblia. Y tanto físicamente, ¿no?, como en sueños, como en este caso de José. El problema no está tanto en creer si estas apariciones son verdaderas o no. De hecho, la palabra de Dios es verdadera y por tanto estas apariciones que la Biblia menciona son verdaderas. El tema no está allí. El problema es cuando queremos tomar esto como una realidad diaria para todo hombre. ¿Sí? Muchos aluden al hecho de que, bueno, si el ángel se le apareció a María, ¿por qué no se me puede aparecer a mí? O si el ángel se le apareció a José, ¿por qué no se me puede aparecer a mí? Y no nos damos cuenta que si bien las apariciones en la Biblia son unas cuantas, ¿no?, la realidad es que la cantidad de personas a las cuales la Biblia relata que tuvieron apariciones angelicales son muy pocas. Son muy pocas. Y son situaciones extremadamente raras. No podemos tomar la vivencia de algunos pocos personajes como un patrón general para todo creyente. No podemos hacer eso. No es sabio y no es, por cierto, lo que la Biblia nos alienta o nos anima a hacer. Nuestra búsqueda no debe ser la de tener vivencias sobrenaturales y místicas angelicales. No es el punto. Ya para experiencias sobrenaturales y místicas vamos a tener la eternidad, ¿no? Sino que nuestro objetivo debe ser el buscar el reino de Dios, el vivir en santidad, siendo testigos de Cristo, alejados del pecado, predicando la palabra para que otros puedan venir al conocimiento de ella. Además, hay algo fundamental también de entender, y es el hecho de que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Es lo que llamamos nosotros la suficiencia de las Escrituras. No hay necesidad de más revelación. No la hay. De hecho, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, cuando cierra la Biblia, dice el apóstol Juan, que quien es que escribe: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No hay más necesidad de revelación. ¿Sí? Apocalipsis, entendemos, fue el último libro escrito. Por tanto, a partir de allí en adelante, ¿no?, es como que Dios nos está diciendo: hasta aquí fue la revelación y con esto basta. Con esto basta. Por tanto, si entendemos que hoy tendríamos visitaciones angelicales, ¿no?, podría ser, la Biblia no lo niega explícitamente, pero no tendría mucho sentido, ¿no? Y de hecho, si un ángel me apareciera, estaría dudando bastante, ¿no?, y que no sea de aquellos ángeles que traen falsa doctrina, ¿no? Como Pablo decía, ¿no?, si algún ángel, ¿no?, u otro nos predicara un evangelio que no fuera el mismo, ¿no? Entonces, si tenemos de alguna manera revelaciones angelicales o algo por el estilo, y yo dudaría bastante. ¿Sí? Y que quede claro, no es el patrón general y no es lo que tenemos que buscar. Yo quisiera acotar algo a lo que dice Diego. Es que la Biblia enseña claramente que a Dios se le llega por fe, ¿sí? Es la fe el medio por el cual se puede llegar a Dios. Ahora, la Biblia también nos dice de que, por ejemplo, en el caso de Lucas, cuando habla acerca de
el rico y Lázaro, una historia. Abraham, ahí un personaje que aparece, que ya lo hemos estudiado, dice acerca del rico que estaba sufriendo en tormentos en el Hades, ¿sí? Y le dice que si sus hermanos, porque el rico le pedía que resucitara a alguien para llevarle el mensaje a sus hermanos que estaban en vida, para que pudieran creer, conocer, y de esa manera, si algún muerto se resucitaba, veían el milagro y creían y no iban a parar a ese lugar. Y Abraham les dice que tienen a Moisés y a los profetas, y que tienen que creerlos, y que si no creen a esos escritos, a la palabra de Dios, no van a creer aunque alguno se levante de entre los muertos. Por lo tanto, algo místico, algo sobrenatural, ¿sí? Esas cosas pueden haber, pero no es garantía de nada, ¿sí? Lo que da la fe es el oír, y el oír la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios ya nos basta y nos da la fe, que es lo que justamente necesitamos para poder llegar a Dios. Bien, muchas gracias, creo que quedó bastante claro. Simplemente leer un pequeño texto. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es interesante que Dios habló muchas veces y de muchas maneras distintas, pero en Hebreos está claro que la enseñanza ahora es por Jesucristo, y como bien decía Diego, como decía Jonathan, a través de las Escrituras. Y tiene una implicancia particular ese texto, porque el hecho de que haya hablado por Jesucristo no quiere decir únicamente que tengamos que seguir lo que Jesucristo explícitamente dijo, sino que la enseñanza de los apóstoles, que está retratada en las epístolas, por ejemplo, o en la revelación del Apocalipsis, ¿sí? Son Jesucristo mismo, no son las enseñanzas de Jesucristo explayadas por los apóstoles también. Bien, luego leemos ahí al final del versículo 20, engendrado del Espíritu Santo. Esta palabra engendrado es bastante clave en este momento que estamos leyendo el pasaje, y queremos preguntarle a Luis qué nos dice Dios acerca de esto, qué podemos hablar que había ahí en esa concepción del Espíritu Santo, si había vida humana, si estaba Dios, si no había vida. Muy bien, cuando hablamos de engendrar, podemos decir que estamos hablando de producir la misma naturaleza, ¿sí? Cuando el hombre se allega a su mujer, a su esposa, ¿sí? Y dan a luz un hijo, lo que nace es esa naturaleza, otra persona, un ser humano, ¿no? Y como estamos hablando de misma naturaleza y decimos que en el nacimiento virginal fue el Espíritu Santo el que concibió, ¿sí? Obviamente, como anteriormente lo hemos dicho, fue su misma naturaleza, o sea que lo que se estaba gestando era Dios mismo, ¿no? Ese embrión era Dios mismo. La persona de Jesucristo fue 100% hombre, ¿sí? Pero nunca dejó de ser Dios, fue 100% Dios, 100% hombre y 100% Dios. Si bien era 100% Dios, también podemos decir que se sometió a su humanidad, que vivió y creció como cualquier ser humano, ¿sí? Y se sometió a su naturaleza, ¿sí? Ya se sabía que desde esa primera célula ya había vida humana. En ese conjunto de células, en esos tejidos que se estaban formando, ya podemos decir que había una dignidad humana y divina. Bueno, muy bien. Queremos seguir un poquito más estudiando acerca de este pasaje de Mateo capítulo 1. Y vamos al versículo 21, y allí nos habla que esta virgen dará a luz un hijo y llamará por su nombre Jesús. Ahora, ¿qué significa el nombre de Jesús? Bueno, en el programa anterior Jonathan nos había hablado un poco de esto, ¿no? Cuando hablaba de Jesucristo, ¿no? Ese nombre compuesto, Jesús y Cristo, ¿no? Y nos decía que Jesús, que viene de Yeshua, nos habla de Jehová salva, ¿no? Es básicamente el significado de Jesucristo. Ahora, lo interesante... La pregunta es, ¿Jehová salva de qué, Diego? Bueno, eso es bien interesante, ¿no? Porque mucha gente admite o recibe a Jesús como su Salvador, y cuando realmente se le pregunta, bueno, ¿de qué te salvó? No tienen ni idea, ¿no? Tenemos que ver algo interesante, que aquí nos habla de que Jesús salva a su pueblo, ¿no? Ahí en Mateo. ¿No? ¿Estoy bien, no? Sí, en Mateo aquí dice claramente, salvará a su pueblo de sus pecados.
Diego, explícanos un poco qué es el pueblo que Dios quiere salvar y de su pecado, a qué se refiere de Bueno, su pecado. en primera instancia está hablando del pueblo judío, ¿no? Un poco recordamos a quién estaba apuntado el libro de Mateo, quiénes eran sus receptores originales, ¿no? Que era básicamente la iglesia, pero una iglesia bastante judía, ¿no? En su carácter. El pueblo es el pueblo judío, de que está hablando principalmente del pueblo judío. Yo quería leer una profecía que está en Isaías capítulo 53. No la voy a leer toda, sino que voy a hacer referencia a algunos pasajes que están allí. Por ejemplo, se nos dice, Isaías está hablando, profetizando, como si él fuera el pueblo, hablando, ¿no? Básicamente lo que hace es eso. Entonces en el capítulo 53 del libro de Isaías dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Esto está hablando del Señor Jesucristo. Está profetizando acerca de nuestro Señor Jesús. Y es interesante, vemos ahí en algunos versículos, ¿no? Que el pueblo judío dice, por ejemplo en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo salva del pecado, que es también lo que nos dice en el versículo 5, ¿no? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? Y esa curación es una curación espiritual, es decir, de que el pueblo de Dios estaba en pecado, ¿sí? De que estaba enfermo, ¿sí? Por seguir la analogía, ¿no? Y que a través de la obra de Jesucristo, a través de la obra de la cruz, ¿sí? Es que el pueblo es salvado de su pecaminosidad, ¿no? Ahí en el versículo 8 también dice: por la rebelión de mi pueblo fue herido, ¿no? Jesucristo fue herido, fue crucificado por la rebelión del pueblo de Dios. Obviamente, aunque habla del pueblo de Israel de manera principal, esto se extiende ahora a la iglesia, ¿no? Porque nosotros somos como agregados al pueblo de Dios a causa también de la rebelión del pueblo judío y del rechazo que tuvo el pueblo judío, que seguramente vamos a estudiar más adelante en este libro, del rechazo del pueblo judío hacia su propio Mesías y hacia su reinado. Bien, como un poco decía Jonathan hoy, cuando el hombre pecó, Dios estableció que iba a levantar a alguien, este es Cristo, para destruir la obra del diablo, pero no solamente para destruir la obra del diablo, sino también para poder pagar el precio de la maldad de su pueblo, el precio de la maldad, del pecado del hombre. Y es necesario que cada oyente que está escuchando en este momento pueda entender esto, que el pecado está en usted, que cada uno de nosotros, dice la Biblia, nacemos con este pecado, estamos con él, vivimos regidos por este pecado y Jesucristo quiere libertarnos. Pero vamos a seguir un poco hablando del texto de Mateo, y vamos a leer el versículo 22, que ahí nos habla que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Queremos preguntarnos dos cosas acerca de este versículo 22. La primera es qué es lo que dice el Señor, que dice aquí que se está cumpliendo. Y lo segundo, ¿qué es el profeta? Jonathan, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Muy bien, está muy bueno todo esto que estamos dando porque vemos como poco a poco la Biblia, con el estudio que vimos anterior, todo se va entrelazando de una manera tal que cuando vimos aquella promesa de Abraham, que en él iban a ser benditas, en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra, esto que habló Diego recién, ¿sí? Y que hemos hablado acerca del libertador que va a venir, vemos el cumplimiento de esa promesa. Vemos que eso que fue profetizado, de que se iba a levantar un descendiente de Abraham, que todas las familias de la tierra iban a ser benditas porque iba a cargar el pecado de todos ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice el versículo 22? Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Aquí está muy claro lo que dice. Dice que acá me está diciendo de entrada de que el origen del mensaje es Dios y usa como medio al profeta. ¿Quién era el profeta? Eran personas santas, apartadas para Dios, en las cuales Dios se comunicaba a través de ellos, con ellos, a través de sueños, a través de visiones, y generalmente
eran con cosas a futuro de lo que iba a pasar. Les mostraba un escenario de algo en los cuales ellos tenían que ir y decirle al pueblo qué era el mensaje de Dios, lo que Dios quería que el pueblo hiciera, y que si les seguían en sus pecados, por lo general, Dios los iba a castigar, y si se arrepentían, bueno, Dios los iba a perdonar. Entonces, hoy se leyó en que en Pedro nos dice claramente de que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y que Dios, o sea, el origen de la escritura es Dios mismo, y que usó a los santos hombres de Dios, y que ninguna parte de la escritura es de interpretación privada. Y acá lo estamos viendo. O sea, cuando nosotros leímos en Isaías 53, que leyó Diego, cuando leímos en Génesis 3, todo eso no es privado en sí mismo, no hay que verlo a la luz del mismo texto, sino que vemos que todo eso está engranando a la luz de toda la Biblia, y lo estamos viendo ya el cumplimiento de eso aquí. O sea, que no fue privado en sí mismo, sino que es como un todo en el cual el Espíritu Santo le puso ese mensaje a los profetas, y vemos que todo trabaja como una red, por así decirlo, ¿sí? Que no es individual en el mismo texto, sino que es a la luz de todo de la Biblia. Y acá estamos viendo el cumplimiento de esto. Entonces, el profeta, Dios le hablaba al profeta, y el profeta, el que está haciendo mención acá, 700 años antes de que esto ocurriera, estaba profetizando que iba a venir este Señor, que era Dios, que es Dios, y que iba a ser una virgen y demás, que es lo que sigue el versículo que viene. Bien, es interesante recordar lo que nos decía Diego acerca de Apocalipsis, que ya está todo revelado, está todo el mensaje de Dios para la humanidad escrito, y que no hay que agregar ni quitar nada, y es por eso que queremos recordar que hoy en día ya no hay profetas como había en este tiempo, como hubo en muchas ocasiones en la Biblia, que daban un mensaje de Dios al pueblo, un mensaje que no era conocido, un mensaje profético, como el mismo nombre lo determina, al pueblo. Y otra de las cosas que queremos recordar, a breve repaso, que Dios utilizaba a los profetas, y los profetas no podían hablar según su propia voluntad, sino que lo que Dios deseaba. Pero leemos en el versículo 23 que aparece que el nombre de Jesús debería ser llamado Emmanuel. Y acá alguno podría preguntarse, bueno, ¿por qué Jesucristo, ungido, Emmanuel? ¿Por qué aparecen distintos nombres acerca de una misma persona? ¿Se equivocó Mateo al escribirlo Emmanuel? ¿No debería haber sido Jesús? Luis, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? No, la verdad que no se equivocó para nada, ¿no? Podemos ver, ¿sí?, que hay nombres y hay algunos que se llaman títulos, ¿sí? Y que estos títulos y nombres nos sirven para describir quién era Jesús, ¿no? ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, que él es llamado el pan de vida, yo soy la vid, rey de reyes, príncipe de paz, señor de señores, la roca, el camino, la verdad y la vida, el cordero, ¿sí? Y así sucesivamente. Según algunos eruditos que son estudiosos, ¿sí?, de la Biblia, dicen que a lo largo de la Biblia podemos encontrar más de 700 títulos para el nombre de Dios, ¿no? Para el nombre del Señor Jesús. Bien, gracias Luis. Ya un poco terminando con este programa, nos van quedando dos versículos, que es el 24 y el 25, que nos hablan que José, luego de haber recibido este mensaje de parte de Dios por medio de un ángel, se levantó y cumplió lo que el Señor le mandó, y recibió a su mujer, pero no la conoció, dice el versículo 25, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Diego, ¿qué nos podés comentar acerca de estos dos versículos, como para ir cerrando este tiempo, este espacio con la Biblia? Bueno, primero que nada, ¿no?, que dice ahí, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, ¿no? Es como que José se acuesta, ¿no?, antes de dormirse, con toda la preocupación de que su esposa lo estaba engañando, de que no sabía cómo iba a salir del asunto. Duerme, el ángel que el Señor le envía, le habla a través de sueños, y es como un resurgir para él, ¿no? Yo me lo imagino de esa forma. Y ahora, cuando despierta José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, en obediencia y confiando en lo que la palabra de Dios había hablado a él. Dice que recibió a su mujer en lugar de rechazarla, como por ley. Habíamos dicho hace un rato que cualquier hombre que la siguiera
debería haber hecho, pero aclara, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es más que evidente que el nacimiento es virginal, y es muy importante recalcar esto una vez más. El nacimiento es virginal y José no tuvo absolutamente nada que ver en esto. Y vemos lo especial, ¿no?, del trato ahí de Dios con María, ¿no?, que fue la única que intervino humanamente en el nacimiento de Cristo, ¿no? No por ella misma, no porque ella tuviera algo especial, ¿no? Seguramente que María era una persona devota, seguramente que era una mujer llena de piedad, pero no que fuera ella misma, ¿no?, una deidad o algo semejante, sino que Dios la escogió particularmente para esto, y fue Dios el que hizo la obra allí en su vientre. Bien, lo especial no lo hace María, el hecho de que sea María, sino lo que estaba en ella, ¿no? Quiero terminar allí, dice al final del texto, le puso por nombre Jesús. Esto quiere decir Salvador, y qué importante, un poco ya para ir cerrando, recordar esto, que cada ser humano, cada persona que esté escuchando en este momento, necesita de este Salvador. Y a este Salvador se va por medio de la fe, no se va por medio de María o medio de alguna experiencia rara que uno pueda llegar a querer tener, como un poco nos hablaba Jonathan, sino por medio de la fe. Luis, luego que querés decirnos algo desde allá. Yo creo que cabe destacar que es muy importante que este nacimiento virginal, mucha gente, como dijimos anteriormente, no lo cree, y a su vez eso lleva a que tampoco crean en ninguno de los milagros que hizo Jesús, pero es necesario destacar que este nacimiento fue esta sola vez y no se va a volver a repetir, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice que ha quedado embarazada del Espíritu Santo o quiere involucrar a Dios, ¿sí? Pero sabemos que esto solamente se ve en Mateo 1 acá, de esta forma, ¿sí? Y no va a volver a pasar más. Simplemente eso. Muy bien, muchas gracias Luis, muy buena esta información que nos brindaste. Queremos ya ir despidiéndonos de este segundo programa. Estamos muy agradecidos a Dios por esta oportunidad. Esperemos que haya sido de bendición para cada oyente. Deseamos que si alguien tiene alguna inquietud o quiere generar alguna pregunta o quiere contar alguna bendición, lo puede hacer a nuestro email, a nuestra página de Facebook. Y los esperamos para un nuevo programa. Mateo capítulo 2 vamos a estar estudiando. Para comunicarse con nosotros, puedes buscarnos en Facebook en Dios Dice Uruguay, en Twitter @DiosDiceUy o vía email a diosdiceuruguay@gmail.com.